Sí, buenos días con todos. Mi nombre es Luis Morales y yo les voy a presentar lo que es mi investigación dentro del doctorado en Ingeniería Eléctrica, mención Sistemas de Control. Sí, bueno, el tema de la tesis de doctorado es la formalización de controladores difusos basados en lambda. Soy el autor y como director y codirectores están el doctor José Aguilar, los doctores Andrés Rosales y Danilo Chávez. Bien, un pequeño resumen de la presentación les muestro a continuación, donde se verá como introducción la motivación y justificación de la investigación, algo de la hipótesis que se planteó inicialmente, los objetivos y las bases de Lambda, que es el algoritmo con el cual hemos trabajado a lo largo de toda la investigación. Después, como contribuciones, tenemos extensiones de Lambda en el ámbito de la clasificación y en el ámbito de clustering. Después tenemos lo que es Lambda aplicado en el campo de sistemas de control, donde se han planteado algunas propuestas dentro de esta tesis, que ya las veremos brevemente mientras vaya avanzando en la presentación. Finalmente, algo de conclusiones y el trabajo futuro que queda por hacer. Bien, la motivación respecto a lo que fue la investigación que se realizó es que los controladores inteligentes y en sí la inteligencia artificial han buscado emular las habilidades inteligentes de los seres humanos y en particular el razonamiento humano, ¿sí? A partir de esto se han mejorado procesos industriales, ¿sí? Especialmente con lo que es mejoras o aportes en el campo de la automatización, procesos en los que se ha sustituido al operador humano o en los que se puede sustituir al operador humano y procesos complejos y de características no lineales que son en muchos casos difíciles de modelar. Entonces nosotros lo que buscamos cuando combinamos lo que es la inteligencia artificial con un sistema de control es crear un controlador inteligente que sea capaz de mejorar la eficiencia del proceso a nivel energético y de producción, ser robusto ante cambios, posibles cambios de la planta, ¿sí? O perturbaciones que se pueden presentar en ella, como tenemos por ejemplo aquí, ¿sí? Y también mejorar lo que sería la respuesta en general del sistema. A partir de esto, entonces, nuestra propuesta se basa en aplicar controladores inteligentes para manejar sistemas de procesos complejos, los cuales tengan características altamente no lineales o que tengan, como es, falta de información disponible y también incertezas o incertidumbres. Entonces, la hipótesis que se ha planteado es que es posible proponer un controlador inteligente basado en la inteligencia artificial relacionado al reconocimiento de patrones. En este caso, lo que serían estados funcionales del sistema a ser controlado. ¿Con qué? Con el algoritmo lambda. El controlador entonces puede ser diseñado sin la necesidad de tener un modelo de la planta detallado, ¿sí? Y el cual puede tener características no lineales. En base a esta hipótesis, hemos planteado los objetivos siguientes. Como objetivo principal es formalizar controladores basándose en el modelo lambda difuso. Como objetivos específicos es formalizar e implementar extensiones del modelo lambda que mejoren el rendimiento en tareas de aprendizaje de máquinas correspondientes tanto a clasificación como a clustering, ¿sí? En base a esto, nosotros podíamos entender claramente cómo funciona el algoritmo, ¿sí? Y después llevarlo al ámbito del control, que prácticamente es nuevo y es el aporte fundamental de esta tesis. Después, determinar el modelo más adecuado de lambda para implementarlo en el ámbito del control, como he mencionado, proponer una metodología de diseño, ¿sí? Que pueda ser implementable el algoritmo en cualquier tipo de sistema, optimizarlo mediante lo que sería como es computación, perdón, no, algoritmos evolutivos y evaluar lo que sería el lambda, el controlador lambda propuesto en procesos con características no lineales y contrastar sus resultados con controladores difusos de similares características. Finalmente, lo que se ha propuesto es explorar la viabilidad en implementar controladores lambda basados en teoría de número Z, con la finalidad de manejar ambigüedades, observando si es que esta contribución permite mejorar el rendimiento del controlador. Bueno, respecto a lo que serían los fundamentos de lambda, tenemos que lambda no es más que un método difuso basado en el concepto de grados de adecuación. Los grados de adecuación de un objeto a una clase M cualquiera son estimados
de una manera no iterativa. En base a eso, nosotros lo que necesitamos comprender es que un objeto puede ser descrito por varios atributos, ¿sí? O descriptores, ¿sí? Se requiere una etapa de normalización para manejar todos los elementos en un subespacio. Después tenemos lo que sería el cálculo del grado de adecuación marginal, en donde lo que se hace es medir una similitud entre los descriptores del objeto y cada una de las clases. Y finalmente, lo que se tiene es lo que sería el cálculo del GAD, que no es más que una combinación de los MAD para determinar el grado de pertenencia que tiene un objeto a cada una de las clases. Para el cálculo del GAD se tiene un parámetro de exigencia alfa que permite tener un algoritmo permisivo, ¿sí? Que permita justamente agrupar la mayor cantidad de elementos, ¿sí? Así no se tenga en este caso una similitud alta entre objetos. ¿Sí? Y lo que se hace es determinar cuál es el grado de adecuación máximo al cual el objeto será asignado. Cabe también resaltar que el algoritmo lambda tiene algo que se conoce como la clase no informativa, y esta es la que permite enviar objetos que no han sido considerados dentro de las clases que se utilizaron para el entrenamiento a una clase nueva o a una clase justamente no informativa, como he mencionado. Bien, respecto a las contribuciones iniciales, lo que se tiene es que Lambda maneja dos extensiones en nuestro caso. Una en el caso de clasificación, que le hemos llamado Lambda HAD, y que justamente mejora el rendimiento del algoritmo en este ámbito. Para ello, lo que nosotros hicimos fue identificar, basado también en trabajos anteriores, cuáles son los problemas que presenta Lambda en el caso de clasificación. Y aquí pudimos detectar dos cosas. Que primero, el hecho de tener solamente una NIC hace que elementos que deberían ser asignados a una clase, ¿no es cierto?, de las que fueron consideradas en entrenamiento, sean asignados a la NIC, ¿sí? Y el otro punto es que en ocasiones Lambda hace una clasificación incorrecta, como se puede observar en los elementos que se encuentran acá. ¿Sí? Estos están mal clasificados porque realmente deberían pertenecer a la clase 3, y estos de aquí deberían pertenecer a la clase 2, sin embargo han sido enviados a la NIC. Esos son los inconvenientes que se han podido encontrar, y es de ahí que planteamos dos estrategias. Una de calcular varios NICs, tanto como el número de clases, y lo otro calcular el mayor grado de adecuación, el cual consiste en medir el grado de similitud de un GAD de un individuo en relación a la media de los GAD de las clases existentes mediante operadores probabilísticos. En base a esto, entonces, si nosotros partimos del algoritmo lambda, que sería hasta este punto su funcionamiento habitual, nosotros hemos, como es, añadido las dos extensiones en las que se hace justamente el cálculo tanto de las NIC en cada clase y del mayor grado de adecuación, ¿sí? Entonces el algoritmo ahora es más completo y es, por así decirlo, más robusto porque permite tener una etapa de decisión, de decision making más fiable. En base a eso, nosotros hemos hecho algunas comparaciones entre Lambda y otros métodos de clasificación bien conocidos, ¿sí? Para ver justamente cómo se comporta el algoritmo. Y de todos los métodos que nosotros hemos comparado, en sí también Lambda, sí que sería la propuesta original, hemos podido detectar que nuestro algoritmo ahora es mucho mejor en términos de rendimiento y es muy competitivo respecto a los mejores algoritmos, como son, por ejemplo, análisis discriminante y lo que sería también el random forest. También hemos detectado que Lambda no ha perdido la funcionalidad de detectar clases no consideradas en el entrenamiento. Por ejemplo, en este caso tenemos que la clase 3 no fue considerada y Lambda está identificando esos objetos y enviándolos a la NIC. Es decir, me está dando información o está descubriendo información al momento que ya se hace la etapa de ejecución del algoritmo. ¿Sí? Respecto a lo que serían las contribuciones de Lambda en el caso de clustering, hemos planteado dos estrategias. Primero, usar una función diferente para el cálculo de los MAD, que es una función de Cauchy, y añadir un factor de penalidad que permita calcular un MAD más robusto. En base a eso, se mejora así
por así decirlo, la parte de clustering inicial del algoritmo. Sin embargo, después también detectamos que es importante añadir una parte de merge automático, es decir, de unión automática o de fusión automática de clusters, cuando hay gran similitud entre dos clústeres vecinos. Para eso lo que nosotros hacemos es hacer una medida de la compacidad de los clústeres, ¿sí? Que a la final pasa a ser lo que sería la dispersión de datos de un clúster, y la densidad en el área de solapamiento. Área de solapamiento quiere decir justamente esta de aquí, donde justamente hay elementos que pueden estar dispersos y no se sabe si pertenecen a uno o a otro clúster. En base a eso, entonces, nosotros, creando una restricción, podemos definir si es que es adecuado o no hacer el merge entre dos clases, o perdón, entre dos clusters, o si es adecuado hacerlo, ¿sí? A través de la comparación que nosotros podemos ver aquí, ¿sí? Que se basa justamente en lo que sería un umbral que nosotros hemos definido o que debemos definir manualmente y en base al conocimiento que tengamos del conjunto de datos. Basado en eso, entonces, se han planteado dos escenarios de prueba. Uno en el que se evalúa el rendimiento de los algoritmos. De igual manera, se han planteado o se han usado algoritmos bien conocidos en el campo del clustering y se ha evaluado considerando todo el conjunto de datos. De aquí hemos podido detectar que Lambda RD funciona bastante bien hasta cuando se tiene un grado de solapamiento entre clústeres de hasta un 9%. ¿Sí? A partir de eso, el algoritmo pierda mucho lo que sería su capacidad de hacer un buen proceso de clúster. ¿Sí? Después tomamos en consideración otro escenario en el que hicimos lo que sería un stream de datos, es decir, que los datos van llegando uno a uno y se van asignando al grupo que pertenecerían, ¿no es cierto? En base a eso hemos podido detectar que Lambda es bastante competitivo respecto a algoritmos que pueden trabajar de la misma manera. ¿Sí? Sin embargo, al momento que nosotros implementamos la etapa de merge automático, se vuelve más costoso computacionalmente hablando. ¿Sí? En términos de rendimiento hemos ganado mucho, pero también es computacionalmente más costoso. Y aquí se pueden observar algunas gráficas en las que se puede analizar y se puede comprobar que Lambda funciona bastante bien, ¿sí? Está aquí justamente la gráfica. Tengamos en consideración que esto no es un mismo clúster, sino que debido a las gráficas que se realizan en el programa, en el software que se utilizó, se van asignando colores aleatorios y en este caso han coincidido. Sin embargo, son clústeres diferentes. ¿Sí? Después de esto, hemos realizado contribuciones también en el ámbito de control, donde Lambda todavía no había sido utilizado. ¿Y cuáles fueron las consideraciones que nosotros tomamos para trabajar con este algoritmo en el ámbito del control? Primero, es que es un algoritmo no iterativo, ¿sí? Segundo, que puede trabajar en las dos formas, tanto para aprendizaje supervisado y no supervisado. Después, que tiene una complejidad computacional baja, que su estructura interna es bastante conocida, es decir, mediante los dos aportes que se hizo previamente, que se mencionó, se ha podido comprobar cómo funciona y todos los parámetros que están involucrados en su desempeño. Una fácil implementación y que al tener un número fijo de capas, ¿sí? Se tiene una ventaja respecto, por ejemplo, a las redes neuronales, en las que se necesita un proceso muchas veces empírico para poder diseñar el número de capas, lo cual no es trivial ni no es sencillo. En nuestro caso es un número de capas fijo que facilita mucho el diseño. A partir de eso, se ha planteado entonces un algoritmo de control basado en Lambda, basado justamente en reglas, ¿sí? Tomado justamente estas ideas de lo que es el control difuso. Y nosotros hemos propuesto una ley de control que se basa en lo que serían los GAD de cada clase y un peso específico que yo le doy a cada una de las clases que se considerarían en el entrenamiento. Si nos fijamos en esta ecuación, podemos notar entonces que la salida del controlador va a depender de los estados, ¿no es cierto?, funcionales del sistema que yo considere al momento de plantear las reglas. Entonces, esa fue una contribución inicial y a partir de eso lo que buscamos es demostrar que el algoritmo
puede ser robusto, ¿sí? Y estable. Entonces, se ha planteado lo que es la propuesta Lambda SMC, que viene del acrónimo Sliding Mode Control. De aquí entonces lo que nosotros planteamos es un sistema CISO, como podemos observar, con los parámetros de la ecuación de estados acotados. Sí, en base a eso entonces lo que buscamos es que teniendo una trayectoria deseada, ¿sí? XD, siempre el algoritmo, ¿sí? Siempre el controlador o el algoritmo busque satisfacer este objetivo de control, que sería que el error tienda a cero. Para lo cual, la teoría de SMC lo que nos dice es que vamos a plantear dos acciones de control, una acción de control continua y una discontinua. La primera que nos permitirá mantenernos en una superficie deslizante y la segunda que nos permitirá alcanzar dicha superficie. Para detallar un poquito más de esto, nosotros consideramos una superficie deslizante basada en el error, ¿sí? Es una ecuación diferencial integral la que podemos observar y depende del orden del sistema. Si nosotros hacemos la derivada de esa superficie que depende del error, podemos encontrar la ecuación que vemos en el recuadro de color verde, la cual debería ser igual a cero. ¿Por qué? Porque si es que nosotros garantizamos que la derivada de esa superficie que depende del error es igual a cero, garantizamos que el error en sí y todos sus estados, todas sus derivadas, sean también igual a cero. Para ello, entonces, planteamos un conjunto de reglas y es importante señalar que aquí lo que necesitamos saber para poder satisfacer que ese punto sea igual a cero es conocer el signo de B o de la ganancia del sistema. Si yo conozco esto, puedo plantear fácilmente un conjunto de reglas de cómo quiero que se comporte el controlador. Entonces, aquí nosotros vamos definiendo cuáles serían los pesos que le doy a cada una de las clases, donde las clases serían 0, positivo pequeño, positivo grande, negativo pequeño, negativo grande, y en base a eso calculamos lo que sería la acción de control continua con lambda. Después, para considerar el caso de la acción de control discontinua, de igual manera lo que hacemos es utilizar la función de Lyapunov, cuya derivada debe ser siempre menor a 0 para garantizar estabilidad. En base a eso, de igual manera, nosotros lo que necesitamos conocer son los valores de S, de ST, ¿no es cierto? Y en base a eso plantear las reglas. Esto específicamente para el caso cuando la ganancia del sistema sea mayor a 0. Si es que es menor a 0, simplemente lo que haríamos es cambiar el signo de estos parámetros o de estos pesos asignados a cada una de las clases. En base a eso se calcula la acción de control discontinua y entonces el algoritmo ha sustituido o ha permitido sustituir la función signo utilizada comúnmente en los controladores SMC. En base a lo que he mencionado anteriormente, entonces se tiene la estructura del controlador en general, donde la condición de estabilidad es justamente que yo escoja unas ganancias tal que satisfagan esta expresión de acá, donde beta corresponden a los límites de acotación de los parámetros de la matriz de estados del sistema. ¿Cuáles son las ventajas entonces respecto a una nueva metodología que nosotros planteamos después? Primero, que inicialmente hemos planteado una propuesta robusta, pero ahora hemos planteado mejorar el algoritmo a través de una propuesta adaptiva. En base a esto, nosotros hemos planteado lo que sería un control adaptivo inverso, usando a lambda como un identificador que ajuste automáticamente sus parámetros. Se ha realizado un análisis de estabilidad para garantizar una rápida convergencia. Se ha propuesto que justamente el algoritmo sea capaz de realizar un cálculo mediante gradiente descendiente para ajuste de sus parámetros. También se considera que nuestro sistema ahora de aprendizaje autónomo tiene un número conocido de capas internas y está basado en aprendizaje híbrido y que se puede utilizar en sistemas no lineales, sin embargo, siempre y cuando estos no tengan lo que se conoce como tiempo muerto. Tenemos aquí el esquema del modelo lambda adaptivo, en el que se puede apreciar las nuevas capas añadidas, ¿sí? Principalmente tenemos MAD y GAD calculados normalmente y después tenemos la capa 3 en la que se calcula una normalización, la capa 4 en la que se hace un producto con unos parámetros que se conocen como parámetros del consecuente y finalmente
la salida que es la suma de todos estos productos. Se ha planteado entonces el método de aprendizaje híbrido porque se basa en un paso adelante, un paso hacia atrás, el paso adelante basado en lo que son mínimos cuadrados recursivos y el paso hacia atrás basado en gradiente descendiente. De aquí entonces podemos observar que para el paso hacia adelante de mínimos cuadrados recursivos es necesario justamente hacer el cálculo de esta matriz de covarianza y luego realizar la actualización de parámetros. Y finalmente, para el caso del gradiente descendiente, tenemos que ir propagando el error hacia atrás, capa por capa, hasta poder hacer un ajuste de los mismos. ¿Sí? Bien. Después de esto, entonces, el modelo adaptivo lo que hace es tener una fase de aprendizaje y una de aplicación. Nosotros hemos trabajado en conjunto, de ese modo tenemos un aprendizaje inverso en línea, porque si nosotros nos fijamos, la parte de este recuadro está colocada aquí y la parte de la aplicación está colocada acá. Entonces el algoritmo, una vez que yo seteo o inicialmente le doy un aprendizaje o un entrenamiento, es capaz de ejecutarse de manera en línea, ¿sí? De modo que aprendizaje y aplicación trabajan de la mano y permiten identificar el comportamiento del sistema en todo momento. Después, lo que se ha buscado es aplicar la teoría de números Z a lo que sería la propuesta LSMC. ¿Por qué escogimos la propuesta LSMC para aplicar números Z? Debido a que la complejidad computacional es menor, debido a que LSMC es más robusto respecto a la propuesta adaptiva y es libre de chattering. Y debido a que mediante Lyapunov nosotros hemos podido garantizar que el algoritmo de control es estable. ¿Sí? Basado en eso, nosotros tenemos que la teoría de número Z dice que nosotros debemos manejar un número Z mediante una restricción y un parámetro de confiabilidad. En base a esto, nosotros lo que buscamos es mejorar el desempeño del algoritmo, ¿sí? Planteando lo que sería un conjunto de reglas Z, ¿sí? Y lo que sería el uso de la utilidad total, que es un nuevo concepto que se lanzó en el año 2019 para poder fusionar estas dos variables, la restricción y la confiabilidad, en una sola variable difusa. En base a esto, entonces, nosotros hemos aplicado la teoría de número Z tanto en la capa 1 como en la parte de la inferencia. Y en base a eso, nosotros podemos manejar un poquito cómo queremos que se comporte la salida del controlador. Bien sea más agresiva cuando el error es grande y más suave cuando el error es pequeño. Y eso es lo que buscamos entonces al plantear este nuevo conjunto de reglas difusas basadas en números Z. Y lo que hacemos es calcular nuevamente lo que serían las acciones de control continuo y discontinuo. Los casos de estudio en los que se han probado las diferentes propuestas son presentados a continuación. Primero, el caso de un tanque reactor en el que se ha identificado el modelo de la planta, tomando en consideración que tiene tiempo muerto. Nosotros podemos hacer una aproximación a un sistema de segundo grado y en base a eso diseñar el controlador, considerando que aquí ya tengo el valor de la ganancia del sistema. ¿Sí? En este caso es mayor a 0 y basándonos en las tablas que nosotros planteamos inicialmente, se puede o se ha podido diseñar el controlador de manera muy sencilla. Y aquí tenemos justamente un análisis cualitativo del desempeño de los controladores, tanto PI, que es uno de los más comunes, el Sliding Mode Control, que es por así decirlo, la propuesta inicial de controladores robustos, la propuesta lambda basada en reglas que le hemos llamado lambda PID, lambda SMC y lambda SMC optimizado mediante lo que es un algoritmo de búsqueda basado en o bioinspirado. Y aquí podemos ver justamente los índices de desempeño en los que observamos que lambda SMC y el lambda SMC optimizado son bastante similares y han mejorado el desempeño respecto a los otros algoritmos o métodos de control. Tenemos aquí justamente el comportamiento ante perturbaciones y se puede observar que el algoritmo responde bastante suave cuando se hacen alteraciones, por así decirlo, al comportamiento del sistema o se introducen perturbaciones. Con esto se ha garantizado, se puede comprobar que el algoritmo es bastante robusto y rechaza adecuadamente perturbaciones.
Otro caso de estudio es el que planteamos en el proceso que ustedes pueden observar, que corresponde a un tanque de mezclado con parámetros variables. ¿Sí? Aquí nosotros podemos observar cómo varía la ganancia, el tiempo muerto y el tiempo de respuesta del sistema. Y se puede también observar que en este caso la ganancia es menor que cero. Aquí justamente se ha podido identificar cuál es el valor de K y K es negativo. Entonces aquí nosotros tenemos una ganancia negativa, lo cual nos hace diseñar mediante el uso de la tabla que nosotros habíamos visto anteriormente. Se considera en este caso las perturbaciones, el flujo de agua caliente que ingresa al tanque, buscando justamente siempre regular la temperatura, ¿sí?, a un valor deseado aquí. Entonces aquí se puede observar el comportamiento de los controladores y se puede determinar que la propuesta lambda SMC es la mejor de todas, ¿sí?, ya que como se puede observar el sobreimpulso en cada una de las perturbaciones añadidas es menor. Y de igual manera se puede corroborar mediante datos cuantitativos que hemos obtenido a través de índices de desempeño, en este caso ISE. Si comprobamos el desempeño de lambda SMC con lambda ZLSMC, que sería la propuesta basada en número Z, se puede observar mejoras específicamente en el caso en el que se tiene el tanque de mezclado. Sí, especialmente cuando tenemos la última perturbación, la cual sacaría, por así decirlo, del punto de operación del sistema, la propuesta basada en número Z es más suave aún y corrige de mejor forma lo que sería dicha alteración. En términos de desempeño se puede observar que hay una mejora, en algunos casos alta, en otros casos más pequeña. Sin embargo, se plantea que sí el sistema ha mejorado en su rendimiento sin añadir muchas operaciones matemáticas más. Finalmente tenemos aquí la propuesta de lambda adaptivo con aprendizaje aplicado a un sistema HVAC en el que se ha aplicado perturbaciones de calor, en este caso temperatura y de humedad, y se ha podido observar cómo se comporta el algoritmo cuando ha sido probado y comprobado con algoritmos como el FUSI, como el Lambda PI, que es basado en reglas, la propuesta ANFIS, que es bastante similar a la de Lambda, basadas en aprendizaje automático y funcionamiento en línea, y se ha podido corroborar que el desempeño ha mejorado bastante, sin necesidad en este caso de tener una etapa de calibración de parámetros, sino simplemente aquí se basa en aprendizaje, sea automático. También se ha probado en el tanque de mezclado anterior y también se ha podido apreciar que corrige bastante bien lo que serían las perturbaciones. Y finalmente se hizo una comparación de todos los algoritmos propuestos en un sistema que maneja o que consiste en un robot móvil, en el que se ha planteado diferentes trayectorias. En este caso se escoge una trayectoria cuadrada, en la que, como se puede ver, estos picos representan las esquinas en las que el robot cambia de dirección. Y basado en los resultados que nosotros hemos podido apreciar después, lo que tenemos es que el algoritmo lambda adaptivo y lambda SMC son los mejores. Aquí podemos justamente observar cuáles son los índices de desempeño de las propuestas más fuertes que nosotros tenemos y podemos justamente apreciar que hay una mejora en el desempeño, ¿sí? También hemos probado con lo que es una trayectoria de tipo Len-Miscata, ¿sí?, que tiene cambios de orientación en todo momento y se ha podido determinar que la propuesta es bastante buena o las propuestas son bastante buenas y fiables al momento de ser implementadas en un sistema de control. Finalmente, como conclusiones, tenemos que Lambda tiene Lambda HAD específicamente tiene un buen rendimiento, ¿sí? Ha mejorado mucho el rendimiento en el caso de aprendizaje supervisado, ¿sí?, considerando las dos mejoras que nosotros hemos planteado. Lambda RD también ha mejorado considerablemente su desempeño cuando nosotros aplicamos lo que sería el cálculo del MAD robusto y de lo que sería el merge automático, considerando que el conjunto de datos a trabajar no debería tener un solapamiento mayor al 9%. Hemos planteado varios controladores lambda que han sido justamente probados y validados en este trabajo y se ha podido concluir que la propuesta LSMC es bastante robusta, puede ser aplicada a cualquier tipo de sistema, ¿sí?, de tipo CISO. También podríamos llevarlo al caso de MIMO, pero eso ya nos quedaría como un trabajo futuro.
y fue la propuesta más factible a utilizar en el ámbito de los números Z para poder hacer control y mejorar el desempeño. Finalmente, considerar también que el lambda adaptivo permite aprender directamente de la planta y ajustar su comportamiento a lo que va viendo de manera en línea. Entonces, esto permite que el algoritmo sea capaz de corregir y de aprender mientras el sistema funciona normalmente. Sin embargo, la desventaja es que requiere una fase de aprendizaje, ¿sí? Y esto también incrementa en sí su costo computacional. Como trabajos futuros, hay que considerar que Lambda puede ser también usado en el campo de lo que sería clasificación y clustering en conjunto, es decir, obtener un algoritmo híbrido. Formalizar también es necesario lo que serían la calibración de los umbrales de Lambda RD, probar los algoritmos de control en sistemas más complejos, hablando de la dinámica, ¿sí? Formalizar un método de calibración de ganancias, de escalamiento, en este caso de los controladores, que es importante para poder hacer un diseño más fácil, más práctico. Y lo que nos hace falta también es demostrar que la propuesta lambda adaptiva es globalmente estable, ya que nosotros en este trabajo solo nos enfocamos en garantizar la estabilidad de la parte del aprendizaje. Finalmente se puede concluir también que lambda en este trabajo fue probado en las dos metodologías, clasificación y clustering. Nos quedamos con clasificación para proponer un modelo de lambda basado en reglas, un modelo de ahí que parte de lo que sería la teoría de modelos robustos y lo que sería su aplicación en número Z. Y después una propuesta adaptiva que justamente nos permitía aprender directamente de la planta para poder hacer corrección, ¿sí? Tanto seguimiento de trayectorias como regulación. Y finalmente de esto se han obtenido algunas publicaciones que han sido buenos aportes a lo que es el ámbito tanto de aprendizaje de máquina como del control. Con esto concluiría mi presentación y si tienen alguna inquietud, muchas gracias. Gracias, Luis. Se abre el espacio de trabajo. Estuvo en 30 minutos, así que por tiempo estuvo bastante bien, ¿oíste? Quizá un poquitico, uno o minuto más o 2 minutos más, pero está en el marco de los 30, así que está perfecto. Sí, me Adelante, tocó rápido. sí, adelante, se abre el espacio de preguntas. Hola Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta, gracias por su presentación. Con respecto al tema del aprendizaje, ¿cómo este aprendizaje se ve reflejado en las reglas que ustedes plantean? ¿Se afectan, no se afectan? Ya, correcto. Lo que quiero resaltar en este punto, y gracias por la pregunta, es que en la parte del aprendizaje, nosotros automáticamente al momento que estamos indicando lo que serían estos valores de, por ejemplo, negativo grande, negativo pequeño, cero, positivo pequeño, positivo grande, ¿no es cierto? Y justamente planteamos estos coeficientes o estas ganancias, ¿no es cierto? Es que nosotros estamos dándole el aprendizaje, es decir, yo estoy dándole un conocimiento al sistema de cómo quiero justamente que se comporte o de cuáles son los estados funcionales, ¿sí? Entonces, si yo ya le doy esta información, el sistema al momento que trabaje, justamente lo que va a hacer es hacer una medida de dónde se encuentra, ¿no es cierto? Por ejemplo, la derivada de S, y una vez que identifique a cuál de estos corresponde, ya que todos estos tienen funciones de membresía, obviamente, porque como decía, son difusos, entonces hace el cómputo de la acción de control que requiere, ¿sí? Entonces, como mencionaba, yo le estoy dando la información de los estados funcionales. Él, en el caso del lambda robusto, no está aprendiendo automáticamente, sino que yo que soy el experto, le doy información al sistema. Mientras que en la otra propuesta que corresponde al lambda adaptivo, lo único que yo tengo que indicarle al sistema es cuántas clases quiero que se generen al momento que vaya a aprender, porque en base a eso lo que hará es definir cuántos math, ¿sí?, va a calcular y en base a eso cuántos GAT también va a haber. Entonces yo necesito darle el número de
el número de clases que debe considerar en el aprendizaje. Obviamente en este método, como ya se hace un autoajuste, yo ya no tengo que darle más información porque este solito lo que va a hacer es ajustar este parámetro alfa, ¿sí? Estos parámetros H, que son los del consecuente, y los parámetros implícitos en el MAT, que son los del antecedente. Entonces automáticamente se va a ajustar, pero no se cambia el número de clases ya cuando está funcionando en línea, por así decirlo. Gracias, Luis. Sigue abierto el derecho de palabra. Adelante. Mira, Luis, vale, estuvo bien tu presentación. Yo tengo una pregunta. Cuando tú dices que estableces reglas, o sea, ¿de dónde sacas esas reglas? ¿Quién ha validado esas reglas? Ya, Vale, gracias. ya. Como decía hace un momento, quien valida estas reglas es el experto. Quien valida las reglas es el experto, quien conoce el sistema. Yo, como experto, puedo definir entre qué valores o cuántas clases le voy a generar. Nosotros hemos hecho un estudio, en el que, bueno, generalmente todos los sistemas requieren una clase que sea cero, cuando yo alcance error cero, alguna clase que sea de positivos y alguna clase que sea de negativos, ¿sí? Es decir, en base a esto, el sistema siempre se va a ajustar. Cualquier sistema siempre se va a ajustar en base a esto, porque puede, como es ese punto, ¿sí? Solamente tendrá dos estados, o será positivo o será negativo. Y yo lo que trato de ajustar es que esto siempre valga cero. Entonces, desde ahí que vienen estos dos estados. Ahora, claro, ¿cuántas clases de positivos puede existir? Esto ya sería, justamente como decía, quedaría a criterio del experto. Sin embargo, nosotros hicimos un análisis y un estudio en uno de los artículos publicados en los que probábamos qué comportamiento tendría el sistema cuando nosotros, por ejemplo, ponemos tres clases, como se ve aquí, que serían estas. Cuando tenemos 5 clases, como se puede ver acá, que serían estas de aquí, desde NB hasta PB, y 7 clases, cuando yo tendría también por aquí una negativo medio, por ejemplo, y una positivo medio. Entonces, con 7 clases. Y de todos estos, de este todo análisis de escalabilidad que nosotros hicimos, determinamos que no se afecta mucho el comportamiento del sistema. El algoritmo es bastante robusto y funciona bastante bien, independientemente del número de clases que yo escoja. Entonces, claro, se puede añadir más, el control quizás será un poquito mejor, pero se puede corregir a través de lo que serían la calibración de los parámetros que nosotros tenemos tanto a la entrada como a la salida, es decir, estas Ks que tenemos por aquí, ¿sí? Entonces, no afecta mucho el desempeño el hecho de que yo varíe el número de clases, a eso es a lo que quiero llegar, ¿sí? ¿Cómo se llama esa técnica? Disculpa, la técnica en general. Perdón, no entiendo la pregunta muy bien. La, la técnica toda, o sea, que es lógica difusa, ¿cómo se llama la técnica? Nosotros le hemos bautizado, por así decirlo, como Lambda SMC, que viene, como decía hace un momento, del acrónico Sliding Mode Control. Están tomadas ideas de lo que sería Lambda para el cálculo de lo que sería ya la inferencia, la acción de control, eh, combinado con lo que sería todo el asunto de lógica difusa y la parte de las superficies deslizantes tomadas de lo que es el control robusto como tal. Aplicar especialmente, digamos que al diseño de plantas y al mantenimiento de que la planta esté funcionando correctamente. Esa es la Sí, aplicación que le diste, ¿no? sí, como decía, nosotros con este algoritmo lo que nos enfocamos es en el control de ese sistema, ya sea para regulación o para seguimiento de referencias o de trayectorias. Ok, gracias. Gracias. Te voy a hacer dos preguntitas. Una primera, tiene que ver, siempre se trabajó con modelos ISO. Trabajar Ajá. con modelos MISO y MIMO, ¿qué aportaría cada uno? Sobre todo el MISO, más quizás como una
una etapa previa a llegar a MIMO, y quizás con un MISO sería más que suficiente. Y la segunda pregunta es, entendiendo en el caso concreto de los números Z, que todavía no hay razonadores y hay que hacer esas hipótesis de fusionar las dos entradas en un valor, que fue lo que trabajaste como base. Cuando hay razonadores que las consideren independientemente, ¿podría mejorarse el proceso que actualmente se está haciendo? Ya, perfecto. Te respondo las dos preguntas que me haces, José. Respecto a lo que serían sistemas de múltiples entradas y múltiples salidas, el algoritmo primero ha sido probado, y me voy un ratito a lo que se ha planteado inicialmente. Sí se ha trabajado con el controlador en un sistema, dame un segundito, MIMO, en este caso, que era el de HVAC. En este caso, lo que nosotros hicimos fue primero evaluar si es que el sistema puede ser desacoplado. ¿Por qué hablo de desacoplamiento? Porque justamente el hecho de que yo varíe, por ejemplo, una de los parámetros de entrada que nosotros tenemos, por ejemplo, aquí T3, no afecte a lo que sería la salida de humedad o viceversa. En base a un análisis que se puede hacer mediante matrices de Bristol, se puede determinar que el sistema no es acoplado y se pueden aplicar controladores independientes. Segundo, en caso de estar acoplado, lo que nosotros podríamos hacer es utilizar un desacoplador matemático que nos permite trabajar con desacopladores independientes. Pero en el caso de querer ya trabajar justamente con lo que serían sistemas MIMO, hemos empezado a trabajar, o trabajamos más bien dicho, con un sistema de un robot aéreo, de un manipulador aéreo, en el que ya planteamos a Lambda o lo utilizamos de manera matricial, donde cada controlador está colocado en una diagonal, ¿sí? Asociada a cada una de las variables. Pero estos controladores de igual manera funcionan independientes y están asociados, como digo, a cada una de las variables. ¿Se podría hacer un estudio más detallado? Sí, se podría hacer un estudio más detallado para llevarlo a sistemas MIMO. Sin embargo, como decía hace un momento, mediante el uso de desacopladores, se puede trabajar con Lambda bastante bien, y de lo que hemos probado en los procesos de estos de HVAC, los resultados son bastante buenos. Respecto a la segunda pregunta que me hiciste respecto al número Z, me queda un poquito la duda de a qué te refieres con el razonamiento, o sea, si se puede realizar el razonamiento de manera independiente, me consultabas. No, porque todavía, basado en la teoría de Sade, no hay un razonador que exprese exactamente esta última parte de número Z. Y se ha tratado de crear maneras para hacerlo, y tú partiste de una de esas hipótesis. De acuerdo, sí. Es a eso a lo que me refiero. Sí, bueno, como tú bien mencionas, como la teoría de número Z es bastante nueva, será que se remonta de aquí máximo a unos, me parece que son unos 7 u 8 años, entonces no tiene un desarrollo tan exhaustivo. Sin embargo, hemos encontrado trabajos en los que ya se ha planteado algunas metodologías para poder pasar de un número Z a un número difuso, convencional. Y una de las propuestas que más me llamó la atención cuando estaba realizando la investigación fue el criterio este de utilidad total, porque justamente lo que hace es considerar la parte de la restricción y la parte de la confiabilidad mediante lo que sería una combinación matemática que tiene bastante lógica, ¿no? Está justamente, déjame ver si es que lo tengo detallado por aquí. Sí, aquí está. Justamente lo que hace también es trabajar con lo que serían funciones de como es gaussianas, como yo lo hago, ¿sí? Con lambda, y permite justamente encontrar una forma, ¿no? Como está aquí, de combinar esos dos números. Claro, todavía no se ha planteado más opciones, sin embargo, con lo que nosotros hemos podido trabajar, se ha presentado o se ha podido comprobar muy buenos resultados. Sí, también quedaría a un campo más abierto aún de investigación el hecho de
poder buscar otras alternativas que mejoren aún más el desempeño del sistema basado en número Z. Gracias, Luis, por la respuesta. Bueno, da chance a una última pregunta. Bienvenida a esa última pregunta. Luis, con respecto al nivel de autonomía o el nivel de confiabilidad, una vez se implanta el algoritmo o este controlador inteligente, ¿qué podemos decir ahí al respecto? Ya, nosotros ya hemos venido trabajando varios meses con el algoritmo, varios años también, por así decirlo. Entonces, si nosotros hablamos de lo que sería comportamiento del controlador en diferentes sistemas, pues siempre el algoritmo es bastante robusto, ¿sí? En términos de consumo de máquina es pequeño, no lo presento aquí, justamente hemos hecho un análisis también bien detallado de lo que sería el consumo de máquina, consumo de memoria, ¿no es cierto?, del algoritmo. No es elevado, es decir, se puede trabajar con sistemas que operen hasta en el orden de los milisegundos. En el caso del robot móvil, que es un sistema con dinámica rápida, funciona bastante bien, no es inestable. Hemos llegado a determinar también las condiciones de estabilidad para que el algoritmo no salga, por así decirlo, del punto de operación en el que esté trabajando dentro del sistema. Y aparte de eso, ha sido probado en diferentes plantas con diferentes, por así decirlo, circunstancias. Donde más se puede observar qué tan estable es el algoritmo es cuando nosotros sometemos a perturbaciones. Y aquí vemos que el algoritmo no deja de ser estable. Es más, mantiene un comportamiento bastante bueno, ¿sí? Llegando a recuperarse, por así decirlo, rápidamente, si es que lo comparamos con otras metodologías, ¿sí? Aquí podemos ver justamente cómo se comportaría en el caso de un sistema de regulación de temperatura en el que se aplica justamente una perturbación del 10%. Nosotros hemos probado con perturbaciones más grandes aún y el algoritmo es bastante bueno y bastante regular en su funcionamiento. No hay caso realmente de lo que nosotros hemos podido probar en el que el algoritmo sea inestable, siempre y cuando esté bien calibrado. De eso también depende mucho. Y para calibrarlo nosotros nos basamos en una metodología planteada por el doctor Smith y el doctor Camacho para parámetros iniciales de controladores robustos que podrían ser aplicados también en nuestra metodología, lo cual también garantiza un buen comportamiento. Actualmente también estoy probando el algoritmo en un sistema de regulación de pH, ¿sí? Generalmente estos sistemas de regulación de pH son bastante no lineales. Sin embargo, en las pruebas que he logrado hacer hasta la fecha, que no han sido todavía publicadas ni nada, sino que estoy en la parte de experimentación, se ha podido ver que el algoritmo es bastante estable, particularmente más estable y tiene un mejor comportamiento que un controlador robusto convencional. Entonces ahí se puede ver las ventajas del algoritmo y se puede justamente validar el funcionamiento del mismo. Muchas gracias, Luis, muy amable. De nada, gracias a ti. Bueno, Luis, gracias. Creo que ya con esta última pregunta vamos a dar por cerrado la sesión de hoy. Agradecerte, estaremos mandando los comentarios. Gracias a todos los que han asistido. Y nada, nos vemos la próxima semana. Muy buenos días para todos y muy buenas tardes para los que están de este lado del charco. Hasta luego para todos. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Luis.